Bueno, ya comenzamos. Después de cuántas eventualidades, de cuántos tropiezos que tuvimos, aquí estamos para iniciar el semestre. Así es de que bienvenidos al curso de Ciencia Política. No sé si se dieron cuenta, pero les envié por Classroom el programa. ¿Ya lo vieron? ¿O ya se dieron cuenta que se los envié por ahí? Sí, licenciada. Licenciada. Les envié el programa por Classroom, más que todo porque no lo vamos a poder leer todo. Ya saben ustedes que hoy 7 estamos con tiempo muy corrido y ahorita lo que tenemos que es aprovechar el tiempo. Entonces se los puse porque de repente también se les dificulta buscarlo en la página de la facultad. Entonces, para evitar, por eso es que se los mandé por Classroom para que cada uno lo tenga. Ahora bien, como les decía, vamos a iniciar el curso el día de hoy de, como les decía, Ciencia Política. Para los que no me conocen, que serán la mayoría, casi todos, mi nombre es Mercedes Flores y como les repito, yo les voy a impartir el curso de Ciencia Política en este primer semestre. Primer semestre, pues es teórico porque ya se dieron cuenta que ¿hasta qué punto es semestre? Porque si vemos semestre, son 6 meses y a enero quedó fuera. O sea que ya no es semestre de 6, sino que es un semestre de 5. Luego, en junio, que se concluyen los 6 meses, ahí tenemos vacaciones. O sea que, si a 5 le quitamos 1, resulta que ya son 4 meses. Pero, aún así, se llama primer semestre. Tenemos que seguir con el primer semestre y pues vamos a cursar en el primer semestre el curso de Ciencia Política. ¿Será posible que lo puedan poner ustedes su programa en pantalla? Cada uno de ustedes, yo no se los voy a poner porque como les digo, regularmente yo acostumbro que leamos todo el programa, pero por cuestión de tiempo solo les voy a dar lo fundamental y a ustedes posteriormente lo pueden leer ya más despacio. Si algunos me imagino que ya lo habrán empezado a leer. Si no, pues les digo, realmente lo que nos interesa es del programa. Ahí está todo indicado. Y este curso, pues es un curso que definitivamente se da en el primer semestre, puesto que los cursos del primer semestre y del segundo semestre, pues son materias fundantes. ¿Fundantes qué quiere decir? Que son fundamentales. Esos 5 cursos del primer semestre, más los 5 cursos del segundo semestre, para sentar las bases prácticamente de la carrera que ustedes han escogido. Por lo consiguiente, estos cursos los tienen que ganar todos los del primer semestre, los del segundo semestre, para poder llegar al segundo año, o sea, al tercer semestre. Sin embargo, dentro de este curso, definitivamente que sea prerequisito, pues como son fundantes, definitivamente los 5 cursos del primero, los 5 cursos del segundo semestre son prerequisitos indudablemente para poder llegar al segundo año, o sea, al tercer semestre. Como les repito, tienen que ganarlo. Luego su programa tienen cómo se va a llevar a cabo el curso a través de 2 exámenes parciales. Un primer parcial que va a tener un valor de 30 puntos y un segundo parcial de 40 puntos. Si sumamos, es fácil la suma. 30 más 40 son 70 puntos de suma. Se los digo porque esto es parte de lo que más les interesa a ustedes, los exámenes y cuánto tienen que puntear. Pues yo hoy primer día de clase les recomiendo que traten de ponerle mucha atención, ponerle mucha dedicación al primer examen parcial. ¿Por qué? Porque la zona es de 31 puntos. El examen es de 30. Ustedes traten de acumular el mayor número de puntos. A más puntos acumulados, ustedes se sienten motivados, ustedes se sienten incentivados, ustedes les dan ganas de seguir. Ahora bien, para poder puntear el mayor número, acumular el mayor número de puntos del primer parcial, ¿qué es lo que tienen que hacer? Estudiar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo, que este primer parcial, según calendario, me imagino que alguno ya lo ha de haber consultado en la página, prácticamente hemos empezado tarde el semestre. Según la calendarización anual,
Los primeros exámenes parciales iniciarían el 20 de febrero. 20 de febrero que son 2 semanas. 2 semanas de clase que son apenas 4 clases. 2 de esta semana y 2 de la otra. Esperemos que lo retrasen para poder abarcar más y que ustedes puedan aprovechar más. Entonces, ¿qué es lo que es esencial aquí? Realmente estudiar. Tratar de acumular el mayor número de puntos en el primer parcial, así se sienten ustedes motivados, se sienten con ganas de seguir. Claro, yo sé que hoy primer día de clase pues hay mucha emoción, hay lapicero nuevo, hay cuaderno nuevo, todo, hay mucha emoción. Yo les recomiendo, sigan con ese entusiasmo, sigan con esa emoción. Ya ustedes se dieron cuenta que entrar a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es toda una odisea. Y en estas condiciones, como estamos trabajando ahorita en forma virtual, resulta que la odisea es mayor. Entonces, ¿qué vale la pena? Que el esfuerzo que han hecho, que el ir y venir, que vayan, que vengan, que tienen, que no tienen, que les falta este papel, que les falte el otro, que regrese, que es aquí, no es aquí, es allá, que regrese. Ya ustedes se dieron cuenta de todo lo que conllevó el llegar a estar en este momento, que nos estemos aquí en forma presencial, y así dieron ustedes cuenta que realmente eso es un calvario. Pues entonces que valga la pena, que todo ese sacrificio que han hecho, todo esfuerzo que han utilizado, pues valga la pena. Y que al final del semestre, de 4 meses, ustedes digan, valió la pena, ganen los 5 cursos. Como les decía, primer parcial 30 puntos. Ahí pueden ustedes acumular muchos puntos. Que no lograron acumular muchos, viene el segundo parcial con un valor de 40 puntos. No nos olvidemos que las zonas son de 31 puntos. Zona de 31, ¿qué quiere decir? Que tienen que tener acumulados 31 puntos como mínimo para tener derecho al examen final. No lograron hacer los 30 puntos, los 31, se quedaron con 30, no tienen opción a hacer el examen final. Por lo mismo, no tienen la opción ni la oportunidad de hacer el examen final, no hay oportunidad de primera retrasada, segunda retrasada. Aunque yo sé que no va a haber necesidad de retrasadas porque ustedes se van a esforzar para ganarlo en el examen final. Pero si diera la casualidad que no ganara el final, o por X o Y razón tienen que salir de comisión, o hay algún inconveniente, no importa, ahí está su zona mínima y pueden someterse, si tienen la oportunidad, al examen final, y si no, pues a la primera retrasada. Ya me imagino que el día de ayer los catedráticos les han de haber mencionado que hay 2 oportunidades de retrasada, siempre y cuando tengan la zona mínima, que son 31. ¿Pero para qué quedarse con la zona mínima? Si ustedes pueden puntear más. A más punteo, más fácil les será llegar a ganar la clase. Como les decía, 30 puntos del primer parcial, más 40 puntos del segundo parcial, 70 puntos. Imagínense, 70 puntos de zona que logren hacer. Más la mínima es 31. Fíjense que pueden acumular mucho más puntos. Y eso sería lo ideal, para que, imagínense que llegan a acumular 60 puntos, 65 puntos. Es más fácil. Y ya ustedes saben que se gana con 61. Pero aunque tengan acumulados 65 puntos de zona, tienen la obligación de someterse al examen final. Porque aunque tengan los 65 puntos de zona, no les vale. No pueden aprobar el curso, no se han sometido al examen final. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Por el momento no, licenciada. Gracias. Todo muy bien, licenciada. Buenas tardes. No, claro, licenciada, gracias. Bueno. Entonces, como les decía, 30 puntos del primer parcial, más 40 puntos del segundo, 70 puntos, la zona mínima, y que esa mínima les da derecho al examen final. Si no lo ganaran, tienen la opción de con esa misma zona someterse a la primera retrasada. Si no la lograran ganar, se someterse a la segunda retrasada, y esa misma zona mínima les da oportunidad de poderse meter a la escuela de vacaciones. Espero que no lleguen a escuela de vacaciones, porque la escuela de vacaciones de este curso se imparte durante el mes de diciembre. Imagínense qué pena, qué lastimoso
que diciembre, que tanto que hacer y tener que estar en un curso. Y que ahí sí cuentan, en todos, aquí nos cuentan la asistencia también, pero es mucho más estricta la asistencia en curso de vacaciones. Entonces, ya que están con buen ánimo, mantengan ese ánimo, mantengan ese optimismo de que van a sacar el curso, van a ganar el curso. Bueno, aparte, ustedes se habrán dado cuenta de que la carrera que ustedes han escogido es de mucha lectura. Aquí hay que leer demasiado. Y no les digo solo en el curso de ciencia política. En los 5 cursos hay mucha lectura. Pero recuerden que lectura es leer cualquier papel. Mientras que estudiar, que es leer, analizar, interpretar, comprender lo que se está leyendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estudiar, sí, pero estudiar como debe ser. Como se dice, se estudia para la vida, no para el ratito. Entonces, y no se olviden que estos cursos son fundantes, son fundamentales. Y ustedes saben que de una buena base, todo lo que sigue para arriba, aquello va a ser bueno, aquello va a tener éxito. Alguno pensará, bueno, con que gane con 61, la cosa es ganar. Claro, hay que ganar, pero también hay que aprender. Porque luego, estos cursos en determinado momento de la carrera van a tener que hacer referencia. Van a tener que recordarse de los cursos que recibieron. Pues, ¿por qué? Porque estos son fundantes, son fundamentales, es la base de la carrera que ustedes han escogido. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Comenzar seguir con ese entusiasmo con el que están el día de hoy y que ahora tiene que haber doble entusiasmo, porque miren cuándo estamos comenzando. Bueno, el curso de ciencia política lleva, digamos, apenas numéricamente, son 9 temas los que se van a desarrollar en el transcurso del semestre. Si tienen por ahí a la mano, como les pedí, su programa, para los que entraron posteriormente y no me escucharon, se habrán dado cuenta que el programa se los mandé por Classroom, para que ahí ustedes lo puedan consultar. El programa, ¿qué es? Una guía de cómo se va desarrollando el contenido programático. Como les decía, son apenas 9 puntos. ¿Cuáles van a ser los puntos que vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar lo que es la ciencia política, qué es la ciencia política, si es una ciencia, cuál es el objeto de estudio. Luego tenemos el Estado, el poder, tenemos los sistemas políticos, la transición política, partidos políticos, grupos de presión, gobernabilidad, ideologías políticas. Si nos damos cuenta, numéricamente no es poquito. Pero ustedes van a ver ahí en su programa que cada tema tiene subtemas. Y ahí es donde cada tema se va incrementando. Claro, aquí la clase yo la voy a dar magistral y yo sí les agradecería que hagamos de esta clase algo agradable. Primero que todo partamos de que es el curso de ciencia política. Si se dan cuenta, vivimos en un país con un quehacer político bastante. Aquí tenemos política para todos. Bueno, no nos olvidemos, estamos en un año, entramos a un año electoral, donde la política está a la orden del día. O sea que tenemos para discutir todos los temas. Podemos discutir vamos a ver desde lo que es la política, vamos a poder discutir lo que es el Estado, los partidos políticos. Ahorita ya vieron que ya está aquella efervescencia de que todos quieren llegar al poder. Vemos que día a día, cuál es lo que nos presentan las noticias, que un partido más inscrito, otro más, ya van más de 20 partidos políticos. Imaginemos 20 partidos políticos en un país realmente que por muchos habitantes que tenga 20 partidos, si apenas uno va a llegar al poder. Sin embargo, no cabe duda que el poder nos gusta a todos, todos vamos a buscar el poder y ahí está la muestra. Entonces, como les decía, son 9 temas los que vamos a desarrollar. Cada tema con sus subtemas, que es lo que va a hacer que se vaya incrementando el contenido programático. Ustedes tienen su programa, ahí está la guía, ¿por qué tema vamos? El día de hoy vamos a comenzar con el primer tema y les digo, por eso les voy a dar así generalidades del programa, porque tenemos que avanzar. Vamos a tener que avanzar desde el día de hoy. Yo voy a empezar a desarrollar el primer tema.
¿Alguna pregunta sobre el contenido programático que ustedes tengan a la mano o en base a lo que les enumeré? Licenciada, buenas noches. Permíteme, Carlos. André levantó la mano. A ver, dime. André Castillo. Buenas tardes, licenciada Mercedes. ¿Me escucha? Buenas tardes, sí te escucho bien. Solo una pregunta. ¿Vamos a utilizar el libro de antología de ciencia política, el que es de su persona? Sí, dame chance, ahorita voy ahí. Solo estoy viendo, les dije si había alguna pregunta sobre los temas que vamos a desarrollar. Sí, Carlos Pinto, dime, ahora sí. Buenas tardes, licenciada. No, yo solo iba a consultar si esta clase iba a ser grabada, pues para poderla ver, bien sea más noche o en algún tiempito libre, ¿verdad? En mi caso, por ratos la escucho entrecortada, ¿verdad? No sé si tal vez es mi señal. Esa era mi ¿Alguien consulta. más me escucha entrecortado? No, licenciada. Ya. Tal vez es tu señal, Carlos. Sí, se escucha entrecortado, licenciada. Todo. ¿Algunos sí me escuchan claro, sin entrecortado? Yo sí escucho claro, licenciada. Yo lo escucho claro, igual, licenciada. Ya, gracias. Bueno, pues de repente, sin bastante me escuchan claro, de repente los que no, es la señal, el lugar en el que estén. Sí, Roberto García, dime. Ahí sí se oye interferencia. No te escuchamos nada, Roberto, y hay interferencia. No es posible. Dime, Giovanni. Licenciada, buena tarde. No obstante de que muchos tenemos la oportunidad de poderla escuchar perfectamente, aunado a lo que mencionaba el compañero Carlos, preguntarle también si existe esa posibilidad de poder grabar la reunión por aquellos que no tienen esa posibilidad por la falla de señal. Gracias, Ya. licenciada. Por nada, gracias a ti. Bueno, yo la voy a grabar, pero si ustedes quieren grabarla, grábenla también, ¿verdad? O si alguien, yo de todas maneras la voy a grabar, pero para mayor seguridad, porque muchas veces recuérdense que hay inconvenientes, si alguno la quiere grabar y después la quiere transmitir o como fuera, por mí no tengo ningún inconveniente, pero yo sí la voy a dejar grabar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Los 9 temas, como les decía, los vamos a desarrollar y de una vez les puedo anticipar que en el momento que haga un examen parcial, el primer examen parcial, por ejemplo, si yo pienso que voy a evaluar del capítulo 1 al 4, ahorita les puedo decir, voy a evaluar capítulo 1, 2, 3 y 4. Si por X o Y circunstancia, por cuestión tiempo, no logro llegar al 4, ténganlo por seguro. Si llego al capítulo 3, hasta el capítulo 3 voy a evaluar. No les voy a evaluar nada que yo no haya dado en clase. Se los anticipo para que no piensen antes de tiempo de que yo dije 4 y los 4 capítulos y no llegamos al 4, no. De todas maneras, en su momento yo les voy a decir, voy a evaluar, llegué hasta el capítulo 3, únicamente voy a evaluar hasta el capítulo 3, porque es lo que he dado en clase. Ahora bien, vamos a ver. Roberto mejor escribió, porque si no se le escucha. Ahorita leo qué es lo que... Roberto dice, disculpe los comentarios de los compañeros el día de hoy. Me atropellaron. Ay, Jesús santo. Bueno. Entonces, que no haya sido nada serio, Roberto. Que no haya sido nada serio y entonces vamos a ver, yo sí, aquí la tengo para grabar, esperemos que quede grabada. No se te escucha, Roberto, pero sin duda en el lugar en el que estás. Bueno, luego pasamos a la bibliografía. Ustedes se darán cuenta que en su bibliografía hay varios textos que se enumeran. ¿La bibliografía qué es? La bibliografía es
para que les ayude. Si en determinado momento sería bueno que revisen la bibliografía, de repente tienen ustedes algún documento por ahí que les pueda servir, pues lo pueden utilizar. Que haya encontrado un artículo que les llamó mucho la atención en determinado libro que tengan por ahí, entonces ténganlo a la mano que les puede ayudar. Ahora bien, definitivamente decirles, miren, ahí está la bibliografía, salgan a comprar todos los libros, es imposible. Definitivamente eso no es posible. No solo porque algunos no los encuentran en el mercado, sino porque otros, disculpe, voy a hacer una interrupción. Roberto dice, me encuentro en el ICSE en la emergencia. Bueno, continúa, que te traten, Roberto, que no sea nada serio. Y posteriormente vamos a ver cómo va. Ojalá no tengan nada serio, logre salir, ¿verdad? Y pues en el próximo día de clases, si en algo te podemos ayudar, pues puedes contar con la ayuda. Bueno, entonces, como les decía, tener toda la bibliografía es realmente imposible. Ni está toda en el mercado y tampoco existe la suficiente. La economía está muy crítica como para poder ir a comprar todos los libros que se enumeran en la bibliografía. Como les mencionaba, la bibliografía es una guía, es algo que si revísenla, repito, si algún documento de los que están ahí, ustedes dicen, esto como que lo vi aquí en mi casa, o alguien lo tenía, tal vez que se los facilite, ¿verdad? Pero precisamente, como es muy inaccesible todo, aparte que ustedes saben que los libros son muy caros, y más ahorita donde todo va para arriba, todos los insumos, toda la materia prima va para arriba, entonces es imposible que yo les diga, y no se los diría tampoco, vayan y compren todos los libros. Para facilitarlos, efectivamente se ha hecho una compilación. ¿Compilación qué es? Que se han buscado diferentes documentos que sean bastante accesibles para ustedes, que los comprendan bien, que les sean fáciles para estudiar. Entonces se ha hecho ese compendio de los diferentes temas que se van a desarrollar en el programa, precisamente para darles a ustedes la facilidad de que en un solo documento puedan tener todo su contenido programático. Y en un momento dado, ya tienen su documento, entonces me resulta a mí mucho más fácil, y a ustedes también, el que se les diga, voy a evaluar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 para el primer parcial. Para el segundo parcial nos vamos a quedar capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, hasta ahí. Y al final, capítulo 8 y 9. Es un ejemplo, no es que vaya a ser así. Es un ejemplo el que le estoy poniendo. ¿Por qué? Porque ahí tienen su documento, ahí están los capítulos de los diferentes temas que vamos a ir desarrollando y a ustedes se les va a hacer mucho más fácil. Ahora bien, el documento en este momento no lo tengo. Todavía no ha salido. Lamentablemente han habido una serie de contratiempos y no me es posible en este momento decirles, miren, este es el documento que vamos a utilizar. Sí es una antología, sí hemos ahí compilado, y por eso es una compilación, los diferentes temas. No les podría decir en este momento dónde los pueden encontrar. Ahorita solo les digo que sí va a haber un documento para que ustedes tengan los temas que vamos a evaluar y para facilidad de ustedes que puedan tenerlo a la mano y se les facilite, valga la repetición de términos, poder ir estudiando. Sin embargo, tenemos conocimiento que no había comenzado, no comenzó el semestre porque se dijo inicialmente que iba a comenzar el 23, me parece, de enero. No inició luego que el 26, y antes de que comenzaran, y comenzó el resto de los semestres, semestre 3, 5, 7 y 9, a excepción del primer semestre, por los inconvenientes que hubo de asignación de cursos. Sin embargo, no habían comenzado las clases y ya estaban anunciándoles a ustedes paquetes con los documentos de los 5 cursos. Tengan mucho cuidado con lo que les venden. Tengan mucho cuidado porque lamentablemente hay personas inescrupulosas que les dicen, mire, yo se los voy a dar más barato, está todo, ustedes confíen, pero resulta que primero les dan fotocopias. Y ustedes saben que la fotocopia nunca va a tener el valor de un libro como tal.
Aparte, ustedes están comenzando ahorita, hagan su biblioteca. Formen una buena biblioteca. Y aún, cuando hayan ganado los cursos, no se deshagan de ellos. Les van a servir de consulta para el resto de la carrera. Así es de que tengan mucho cuidado con lo que les venden. No, este es el que se ha usado, este es el libro que van a usar y aquí está y les sale mucho más favorable. Claro, les va a salir más favorable. Pero en un momento dado, primero que todo, como les decía, nunca va a tener el mismo valor de una fotocopia a un libro. ¿Y qué tan confiables van a ser las fotocopias que les van a vender? Se los anticipamos, yo me imagino que en los cursos anteriores también, precisamente porque es algo que se ha dado y ustedes confían en lo que que están comprando, lo que les están vendiendo. Y resulta que en el transcurso, resulta que yo evalúo y dice, pero es que eso no fue lo que decía el libro. Claro, porque no era ese lo que contenía el documento. Y en este momento hemos puesto algunos documentos, les hemos cambiado para mayor facilidad de ustedes, porque de repente vemos que hay documentos que no los logran comprender del todo. Hay documentos que ustedes dicen, ay, tan largo, ¿y para qué tanto? No, como les decía, recuérdense que ustedes han escogido un curso, una carrera en la cual tienen que leer bastante, tienen que estar leyendo continuamente y a medida que avanza el semestre, hay que leer más. A medida que avanza en la carrera, van a tener que leer mucho más. Así es de que sí hay un compendio, hay una compilación, pero que en este momento no la tengo, no les puedo decir. Sin embargo, que no lo tengamos no quiere decir que no vamos a avanzar. Definitivamente yo tengo que avanzar. ¿Alguna pregunta antes de iniciar ya de lleno en el contenido? Carlos Pinto, dime. Licenciada, buenas noches. Relacionado al tema que estaba mencionando ahora, vamos a trabajar prácticamente escuchándola mientras se desarrolla lo que es la compilación, ¿verdad? ¿No tiene alguna fecha aproximada o algo para no estar tan apretados en la información y los apuntes? Disculpe. Yo espero, lo ofrecieron para el documento ya fuera para el viernes y si no, a partir del lunes ya con seguridad lo tienen, ya lo van a tener ustedes. Y el próximo día de clase yo se los enseñaré para que sepan ustedes cuál es el documento que vamos a utilizar. Gracias. ¿Algo más, Carlos? Bueno, Ana Baltasar, dime. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Solo una consulta. Obviamente yo soy interesada en hacer mi biblioteca, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿podría utilizar otro libro que ha usado mi familiar? Sí, sí lo puedes utilizar para mientras, ¿verdad? Ah, ok. Para no perderte y darle continuidad al contenido programático que voy desarrollando. Ok, sí, yo le pregunto porque, por ejemplo, en las otras clases va a tener como un número, ¿verdad? Para poder tener acceso al examen. Entonces quisiera por eso preguntar nada más. ¿Cómo un número? ¿Un número de qué? Para poder asignarnos al examen final, creo que es. ¿Un número? O sea, lo que nos dijeron era que iba a tener un número, no sé si alguien me podría ayudar, si era como un código por alumno, ¿verdad? A la hora de comprarlo. Entonces, por eso me da un poquito de curiosidad de saber si los que ya tenemos podemos usar ese o definitivamente comprarlo. Como le digo, a mí sí me interesa comprarlo porque yo quiero hacer mi biblioteca, ¿verdad? Pero preguntaba si podía usar otro. Sí van a tener un código y sí, pero para mientras... sí puedes utilizar uno que tengas en la mano siempre y cuando contenga los temas que vamos a ir desarrollando en el curso. Ok, muchas gracias. Ya. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces, como les repito, consulten en Classroom, yo les mandé su programa, ténganlo a la mano y ahorita vamos a comenzar con el primer tema, que es el que corresponde a qué es la ciencia política. ¿No hay ninguna pregunta de lo que les consulté, de lo que les platiqué? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a comenzar con el primer tema que vamos a ver, que es política. Sí, Odilio, dime. Licenciada, buenas tardes. Esta recopilación de información, ¿usted tiene más o menos una idea de qué precio va a tener?
No, como te digo, no tengo ni idea cómo está, no te puedo decir. En el momento que yo tenga la información, inmediatamente les digo, miren, este es el documento que vamos a utilizar, tiene un valor de tanto y lo van a vender en tal lugar. ¿Sí? Bueno, comenzamos con lo que es la política, el curso de ciencia política. Indudablemente que continuamente estamos hablando de política. Ustedes se habrán dado cuenta que hablamos que la política, que es un año político, que se hace política y continuamente estamos hablando de lo que es la política. Permítanme un momentito, solo voy a prender la luz porque se está oscureciendo. Ahorita. Como les mencionaba, continuamente estamos escuchando el término política. Vamos a hacer política, se está haciendo política, estamos en un año político, la política, todos mencionamos política, hemos visto, por ejemplo, cómo se habla de una política educativa, una política financiera, una política cultural, se habla siempre utilizamos continuamente el término política. Si se dan cuenta, a cada momento lo utilizamos. Escuchamos algo, está la política. Y como les decía, realmente estamos en un año más que súper político, puesto que recuerden que este año tenemos elecciones para elegir autoridades. Entonces, ahorita la política está a la orden del día. O sea, que es un término que no es nuevo. Es un término que lo hemos venido viendo desde chiquitos, la política. Pero que en realidad, si oímos tanto de política, como les repito, política financiera, política educativa, políticas económicas, de todo, oímos las políticas. O sea que, repito, es un término que no es viejo, que no es nuevo, es un término viejo. Lo único que no es lo mismo escuchar el término política que saber realmente qué es la ciencia política y qué es la política. O sea que, como término, lo hemos oído mucho, pero ya, si vamos a ver qué es la política como tal, entonces ahí es donde hay una diferencia. Indudablemente que, si lo vemos el término, el concepto de política, como tal, como lo dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué nos dice? Que la política es un arte, la política es una doctrina, y es algo que se refiere al gobierno de los estados. Oímos política, automáticamente lo asociamos con gobierno. Escuchamos el término política, lo asociamos con poder. Oímos el término política y automáticamente nos lleva prácticamente a lo que se refiere a todos aquellos que están aspirando a los puestos públicos, al quehacer de los pueblos. Como les decía, el término política es un término que continuamente estamos escuchando, pero que no lo sabemos como tal. Ahora bien, el concepto nos dice una cosa, mas la realidad es totalmente diferente. Sin embargo, el término política ya les decía que es un arte, es una doctrina, es lo que nos lleva a lo que es el gobierno de los diferentes estados. Pero, ¿qué quiere decir la palabra política etimológicamente? La palabra política etimológicamente proviene del griego polis. ¿Y polis qué es? Ciudad. O sea que es aquella comunidad que se encuentra integrada por un conjunto de personas que residen indudablemente en un determinado espacio, en un determinado territorio que está delimitado, es un estado. O sea que la polis, con la diferencia, que, ¿por qué es un término griego? Porque polis era lo que se usaba en la antigüedad. En Grecia, si hablaba de polis, automáticamente nos llevaba ¿a dónde? A la ciudad. Y la ciudad que encontrábamos, un conjunto de personas que habitaban en aquel territorio, delimitado cada uno, porque sabemos que cada estado va delimitado en forma, cada quien tiene su propia delimitación. Entonces, si realmente la polis, o sea, la ciudad, el lugar donde se va a llevar a cabo la comunidad de conjunto de personas,
donde encontramos a ese diferente número, conjunto de personas que residían en ese determinado territorio. Y que por lo consiguiente, ¿qué es lo que tiene cada territorio? Su propio gobierno. Un gobierno que va a ser un grupo minoritario sobre el resto de toda la población. O sea que la política prácticamente es lo que se refiere a lo relativo a la polis, de acuerdo al griego, a la ciudad, como se interpreta, a lo cual va a ser referencia a los acontecimientos, a las circunstancias que se dan en un determinado lugar, en aquel territorio. O sea que, si se va a llevar a cabo como el qué hacer dentro de un territorio, por eso les decía, el diccionario que dice que política es un arte. O sea que gobernar, ¿qué es? Un arte. Si lo vemos, como nos dice la Real Academia de la Lengua Española. Ahora bien, si lo vemos a nuestra realidad, ¿será que hacer política en Guatemala es un arte? ¿Qué me dirían ustedes? Que no. Que definitivamente aquí no es un arte. Al contrario, aquí, lejos de haber arte, una doctrina. Vemos, por ejemplo, ya les mencionaba hace un momento, esa gran cantidad de partidos políticos que vienen a enfrentarse a esta contienda electoral. Imaginemos 20, 22 y más partidos. ¿Será quienes van en busca del poder, del gobierno, van a desempeñar esa política como un arte? No. Al contrario. ¿Qué es lo que buscan? Tener poder, pero poder económico. No poder para sacar adelante al pueblo. O sea que ahí es donde está la diferencia de lo que es la política. Claro, como se dice, el papel todo lo aguanta. Claro, el papel que dice es un arte, que es una doctrina, el arte de gobernar. Aquí ya vemos cómo nos están gobernando. Ahora, estamos viendo cómo nos gobiernan, pero solo de ahorita. ¿Desde cuándo se viene llevando el gobierno aquí en Guatemala? No como un arte. No es de hace 4, ni 8, ni 12, ni 16, ni 20 años. Sí, aquí llevamos. ¿Cuántos años? De que muchos quieren llegar al poder, pero lamentablemente únicamente miran el poder como una mina para hacerse de un poder económico, pero no para sacar adelante a la población. Sin embargo, no nos olvidemos que la política, por lo mismo que se da en una comunidad, de ahí la razón por la cual es que la política se da dentro de la sociedad. ¿Y la sociedad quiénes somos? Todos nosotros, los que habitamos acá. Sí, Giovanni, dime. Giovanni, ¿levantaste la mano? Bueno, entonces, como les decía, realmente se da dentro de una sociedad. La sociedad, ¿quiénes nos conformamos? Todos los que estamos formando, quienes formamos esta sociedad, quienes vivimos aquí en Guatemala, en el estado de Guatemala. Estamos continuamente haciendo política. Porque aunque no digamos, voy a hacer política ahorita, continuamente estamos haciendo política. ¿Por qué? Porque todos necesitamos tener un control, un gobierno. Giovanni, estás levantando la mano. ¿Quieres preguntar algo? Sí, licenciada, tuve problema con el micrófono para poder hacer el comentario respecto a lo que mencionaba el arte. Dime. Eso no va a depender, digamos, de quién sea el artista, hablando de una analogía. O sea, ¿va a ser un arte dependiendo de quién es el político, licenciada? Bueno, es que partamos de algo. Bueno, como les decía, una cosa es la teoría, pero pongámonos nosotros aquí donde vivimos, Guatemala, que aquí hace política. Bueno, primero veamos cómo nacen los políticos aquí en Guatemala. De repente hay una persona por ahí que tiene aquel vocerrón y se junta en un lugar y tiene que hablar. ¿Qué es lo primero que le dice? Vos estás bueno para político, mira. Tenés voz, tenés ese tono de voz, ese timbre de voz.
Luego encontramos alguna persona que nos dice una serie de mentiras. Vos, para políticos, sos bueno. Mira, ahí engañas a todos. Así nacen los políticos en Guatemala. O sea que son políticos, pero ahí no hay arte. Ahora, ¿quién va a llevar a cabo una política con arte? La persona que está formada políticamente. Un político, pero un político con formación. No un político porque yo quiero llegar al poder. Veamos, por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahorita, que estamos viviendo. Nuestro gobernante. Él dice ser político. Y al final, así, es político. Y finalmente, se presentó a la contienda electoral, ganó. Pero ¿será que su administración, su gobierno, el poder que está llevando a cabo, lo está llevando con arte? Un arte que es algo, lo mejor que puede hacerse para beneficiar y proyectarse a los diferentes sectores de la población. Porque recordemos que quien gobierna, no gobierna para una persona, no gobierna para un grupo determinado, no gobierna para un sector, va a gobernar para toda una población. Y en una población que encontramos dentro de la sociedad, diferentes clases sociales, diferentes estratos sociales. O sea que un político, si va a gobernar con arte, tiene que hacer, primero porque tiene una doctrina, tiene una ideología de lo que es la política. Y que no puede tener únicamente una persona que ha sido formada políticamente, que tiene una formación política, estudios políticos. Ese es un verdadero político. Un político que va a llevar a cabo un gobierno con arte. Ahora, miremos, por ejemplo, todos estos binomios que se están yendo a inscribir. De todos ellos, ¿quién es un político como tal? ¿Quién es un politicólogo? Politicólogo es la persona, aquella que ha estudiado la política y que sabe de política. ¿Cuántos politólogos tenemos ahorita dentro de esos binomios presidenciales? Aunque los investiguemos lo más, no vamos a encontrar ninguno. No tenemos. Algunos dicen, sí, es que yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo estoy de en medio. ¿Por qué? Porque no sé ni uno ni otro, entonces me sitúo en medio. Yo soy de... Ya hemos visto, por ejemplo, nuestros políticos, que partamos de algo. Nosotros tenemos, ¿será que tenemos políticos o politiqueros? ¿Qué piensan ustedes? Puros politiqueros. Ay, nosotros tenemos politiqueros. ¿Politiqueros por qué? Porque lo que buscan es el poder. Y cuando ya están en el poder, bueno, ahora que me aguanten. Pero esa no es la política. ¿Pero por qué? Porque se los aseguro que esos políticos que tenemos nosotros aquí en Guatemala no tienen ni claro, no saben qué es el término política. Ni siquiera se han tomado la molestia de consultar un diccionario en el cual diga y esté el término política. Sin embargo, la política va ligada a todo el quehacer de nuestra vida. Y por eso se habla, por ejemplo, de una política, la relación que existe, por ejemplo, entre la política y la cultura. Definitivamente la cultura, ¿qué es? Es todo lo que forma un ser humano. Son nuestras ideas, nuestras tradiciones, costumbres, etc. Entonces es nuestra cultura, pero que va indudablemente amarrada con la política. ¿Sí, Giovanni? Licenciada, ¿usted considera que en Guatemala ha existido algún político realmente que lo podamos considerar como tal, como referencia? Bueno, Guatemala y la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene la carrera de politicólogo. Pero ¿qué sucede con nuestros políticos que les gustan, les interesan y quieren llevar en un momento dado, llevar a cabo aquella política como tal? Se dedican a escribir mejor. Porque lamentablemente y volvemos aquí con la cultura, nuestra educación, nuestra formación, no se nos forma políticamente. ¿No creen que a un niño se le puede hablar de política? Se le puede decir que la política es un arte, que es una doctrina, que es lo que vamos a ver, como les mencionaba. Cuando hablamos del concepto de política, cuando estamos hablando realmente cuáles son la actividad que rige a los que llevan el poder para sacar adelante a toda una comunidad. Se nos puede informar desde pequeños, pero no se nos habla de política.
Políticos, ¿qué les digo? Alguien que sí fue político en el pasado y que sí tenía una doctrina, tenía ideas claras sobre lo que quería sacar adelante, poder y todo. Estamos, por ejemplo, con Argueta, un político, él sí era político, pero como no convenía a los intereses de ciertos grupos, ¿qué fue lo que hicieron con él? Quitarlo de medio. ¿Qué es lo que se acostumbra aquí en Guatemala? A alguna persona no les conviene, pues está fácil. Claro, se les quita la vida, pero sus ideas muchas veces sí. Pero, lamentablemente, recordemos que nuestra educación es deficiente. Nuestra educación deja mucho que desear. Y lamentablemente no hay una buena base. Por lo consiguiente, vemos por ello, imaginemos ahorita, con esto que la pandemia se vino, ¿cómo están saliendo nuestros niños? ¿Será que están bien formados? ¿Será que están formando buenas bases para ser los hombres y mujeres de mañana que saquen adelante a Guatemala? Sí, Ricardo Díaz, dime. Sí, licenciada, la verdad que solamente para ampliar un poquito el comentario que estaba comentando, creo que también viene en la línea en donde tenemos una representación, podemos decirlo, obligada, porque se da la situación en donde puede ser que la población va a votar, pero va a votar de alguna manera ya condicionada porque algún candidato X o Y que es simpatizante, dependiendo de aspecto social, económico, incluso ideológico, que simpatice con ese candidato, entonces va a votar únicamente como tenemos el famoso llamado voto de castigo, que a fin de cuentas, lejos de castigar al otro candidato, nos autocastigamos a nosotros mismos y las consecuencias las vemos plasmadas durante 4 años. También eso pues va en línea y en sintonía con la importación de políticas de Estado, de gobierno, que se traen de otros países, pero que acá por motivos que ya hemos hablado en este momento, no se continúan y no se sigue esa línea de secuencia. Entonces ahí donde vienen también las falencias de Estado y la carencia de cómo podemos seguir proyectando un bien común, por así decirlo. Y por último, creo que se habla mucho de una política antigua en donde surgen figuras como Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arias Dumbán, donde ellos pues hoy en día, después de casi 70 años que se lograron grandes avances socialmente hablando, aún se añora a muchos políticos como ellos, pero que hasta la fecha ninguno creo que le llega a esa talla. Entonces creo que se añora mucho eso y es como un contraste que existe hasta la actualidad. Sí, efectivamente, pero es lo que te digo, aquí no se nos educa, no se nos forma dentro de nuestro pensum de estudios a nivel primario, secundario o diversificado. No hay una formación. Y ustedes saben, es lo que les decía a su inicio, las bases que se sienten depende de que aquella estructura tenga solidez. Pero si no, que bien, se cae la primera oportunidad. ¿Pero por qué? Lamentablemente, nuestra educación es mala. Y si nuestra educación es mala, entonces todo lo que conlleva es deficiente. Veamos, por ejemplo, cuál es la política, ahí sí, como dicen, y repito lo que dice el Ministerio de Educación. La política del Ministerio de Educación es que todos los niños de primer año tienen que ganar el año. Pero es que no sabe leer, no importa, ahí aprende en segundo año. No escribe muy bien, bueno, ahí en tercero va a aprender. Entonces, ¿por qué se habla de políticas educativas? Se supone que políticas educativas es porque lo que se mira y se quiere dentro del Ministerio de Educación es la formación de los ciudadanos guatemaltecos que realmente vayan con una formación sólida, que sepan realmente, que se les forme ideológicamente. Pero por eso es la relación que existe, por ejemplo, de la política con la religión. La religión es una ideología. Pero, ¿por qué? Lamentablemente, aquí vemos que la religión, cada quien la practica como quiera. Oh, a mí déjenme a mi modo, yo sé cómo lo hago. Como quien dice, nadie se mete aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué somos? ¿Pero por qué? Porque se nos ha educado de una forma de que realmente no aceptamos, no nos dejamos llevar por una buena instrucción, por crear una ideología como tal. Sí, Carlos Pinto, dime. Gracias, licenciada. Interesante todo lo que se está platicando hoy. Yo tengo una duda. Si en algún momento un politicólogo llegara al poder, ¿realmente ayudaría al Estado? Ya que realmente llegaría uno únicamente con el conocimiento de qué es política, pero al final está rodeado de gente de otras profesiones que realmente solo están ahí porque alguien los puso.
siempre he tenido esa duda. ¿Realmente ayudaría al Estado una persona que sea un politicólogo? ¿Realmente ayudaría? ¿O qué tanto lo detendrían para poder hacer que las ciudades, el Estado, todo lo del gobierno sea como debería de ser según las leyes? Bueno, acorde a lo que tú me dices, por ejemplo, hay un candidato X con una formación política, él sabe de política, él tiene una formación como tal y se le puede denominar como politólogo. Entonces, lo que hace, realmente va a desempeñar, él pretende llevar la política como un arte, sacar adelante a que la sociedad, ver por el beneficio de la sociedad a la cual viene representando. Pero es la cabeza. ¿Pero qué es lo que va a hacer? Que va a buscar personas que van a ayudarlo a gobernar, porque sabemos que el gobierno no reside en una persona. Claro, no nos olvidemos. De acuerdo a lo que dice la Constitución de la República de Guatemala, el gobierno de Guatemala se lleva a cabo por 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, el presidente, que son los que se están postulando. Pero el presidente, como ejecutivo, él es la cabeza. ¿Y quiénes van a conformar el ejecutivo? Todos los ministros, viceministros, secretarios generales, etc. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Buscar personas, indudablemente, que tengan ese conocimiento político, pero que también tengan el conocimiento, por ejemplo, y la relación, por ejemplo, entre política y economía. Sabemos que el ser humano que lo rige, la economía. ¿Qué es lo que nos rige a nosotros como seres humanos? La economía, el dinero. Y definitivamente con la economía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Satisfacer nuestras necesidades elementales como seres humanos. Y por lo mismo, también como seres humanos que vivimos dentro de una sociedad, tenemos que buscar lo que nos satisface dentro de ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realmente, que quien va a conformar el aparato de gobierno del ejecutivo, ¿qué tienen que ser? Personas que van a conocer qué hacer en cada una de las dependencias de las cuales va a formar parte. Pero como lamentablemente hemos tenido aquí políticos como tal, entonces ¿a quién le nombran? A mi compadre, al cuñado, que es muy bueno para hacer buenas maromas, al vecino, porque hemos sido amigos de toda la vida, y tal vez me ayuda. Tal vez, o sea que fíjense, tal vez, ahí va la primera duda. Va a trabajar bien. O bien a un amigo que desde chicos somos amigos desde la infancia, nos conocemos, que trabaja conmigo, yo lo voy a ayudar. Pero lo voy a ayudar a qué? A que saque una buena tajada económica, no a que mire el beneficio de la economía del pueblo de Guatemala. O sea, que ¿qué es lo que falla aquí? Aquí no solo tenemos politiqueros, sino que todos los... Ay, acordate que me das un buen hueso. Ahí te encargo. Acordate que yo te ayudé. Acordate que yo ahorita te voy a ayudar en la campaña. ¿Será eso realmente que quien va y busca el poder como gobernante es un político como tal? Efectivamente, Ricardo, lo estás diciendo. Aquí es el nepotismo. ¿El nepotismo qué es? Todos nuestras personas afines, familiares, conocidos, y esos son quienes conforman el gobierno, están dentro del ejecutivo. O sea que la cabeza tiene que hacer, a quien nosotros nombramos, a quien nosotros elegimos como presidente, él tiene que armar un buen equipo de gobierno. No se ha dado. Efectivamente, Ricardo, tú lo mencionabas en el caso de Arévalo, primer gobierno de la revolución. ¿Qué fue lo que hizo? Sus diferentes ministerios puso personas con conocimiento. Por ejemplo, a Galich era su ministro de Educación. Y efectivamente hubo logros dentro de la educación. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso fue en el pasado, ya tú lo dijiste, hace más de 70 años. Pero en este momento nuestros politiqueros, ¿qué buscan? Ahí están. El amigo, el familiar, el conocido, el nepotismo, ¿verdad? No el bien para la sociedad. Y, por ejemplo, en economía, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, ¿quién debería de ponerse? A un economista.
pero un economista con una ideología de político también, puesto que van íntimamente relacionados. No se da, porque como les decía, toda la vida del ser humano va atada a la economía. Todo gira del ser humano a la economía. Y eso lo podemos ver. ¿Qué sucede? Estamos bien económicamente. Por ejemplo, a principio de mes todos estamos felices y contentos porque tenemos dinero en la bolsa. A medida que pasan los días, ya nos empieza el mal humor, ya estamos molestos, ya no queremos saber nada. ¿Y qué tenés? No tengo pisto. Porque esas son nuestras expresiones aquí en Guatemala. Y que si vemos, ahí está la educación, pisto, claro, es un modismo guatemalteco. Pero ¿será que es el término correcto a utilizar? No, no tengo dinero. O sea que ahí lleva la educación. Entonces, miren, todo va íntimamente ligado. Hablamos de política. Ustedes habrán dado cuenta ahorita, por ejemplo, de sus 5 cursos que tienen. Está el curso de política, el de derecho, comunicación. Cada uno es separado. Pero si nos damos cuenta, los 5 cursos tienen relación. Los 5 cursos van interrelacionados. ¿Por qué? Somos seres humanos. Formamos parte de la sociedad y todo lo que ocurre a nuestros alrededor, todo nos lleva a un todo. Y que es todo, los seres humanos que formamos esta comunidad. O sea, que realmente todo el quehacer del ser humano va atado a lo que es la política. Y por lo consiguiente, un político con formación política como tal, va a ver todos estos aspectos. Pero como aquí no tenemos políticos, y vuelvo al ejemplo de nuestro actual presidente. Político porque se postuló varias veces, y ¿qué hicimos cuando fue la elección? Pobrecito, ya le toca. Es que a ti no le toca. Y sí le toca. Le tocó. Para llevarnos al caos. Y cada día, en lugar de salir Guatemala adelante, vamos hundiendo nomás. Y vamos, como les decía, toda la economía, económicamente Guatemala ahorita está bajísimo. Pero no es Guatemala, somos todos nosotros quienes formamos la sociedad de Guatemala. Sí, ¿qué es? Emilisa, dime. Disculpe, Ligda, que la interrumpa. Buenas noches. Es que no se escucha muy bien cuando usted habla, se escucha entrecortado. No sé si sea, la señal de su internet. Gracias. A mí está bien porque muchos compañeros me han dicho ahí que si me escuchan bien, no será la tuya. En el web. No, Ligda, en el chat, en el chat están indicando que también tienen problemas con el audio. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Algunos? Díganme quiénes sí me escuchan. Se escucha, pero un poco cortado, Ligda. Yo igual, un poquito entrecortado ahorita. Sí, hace algunos minutos empezó a escucharse muy robotizado y entrecortado, pero no quisimos interrumpir y tratar de poner la mayor atención posible. Ya qué raro, fíjense, porque hasta aquí yo tengo bien mi internet. No me ha fallado. Sí se entrecorta mucho. Edson dice, durante toda la clase se escuchó bien, solo fue un ratito, pero ahorita sí se oye bien. Edwin dice, si se escucha, entrecortado. Luego Dilia dice, se escucha bien. Yo sí estoy viendo aquí los chats, precisamente, para saber cómo van. Bueno, recordemos si vamos nuevamente a lo mismo, ¿verdad? Nuestras empresas de cable, ellos, muy bien. Para ellos, ideal. ¿Y quiénes tenemos que pagar las consecuencias? Aquí estamos el pueblo, aquí estamos la sociedad. Y si se dan cuenta, todo es político, todo gira en torno. Y realmente, si la política es un arte, quienes desempeñan estas actividades, ¿qué tienen que hacer? Trabajar con arte. Darle lo mejor, el mejor servicio. Dar lo que necesitamos, lo que demandamos, lo que pedimos los guatemaltecos. Y que veamos, por ejemplo, ¿cómo es esto? Estamos en pleno siglo XXI. ¿Y será que todas las comunicaciones llegan en forma ideal a todas las partes de nuestra República de Guatemala? No. ¿Les interesa a ellos? Por ejemplo, a estos que nos venden el cable. No les interesa vender. No nos interesa si nos funciona o no nos funciona. Ese es problema nuestro. Y si se dan cuenta,
cada día, en lugar de obtener mejores beneficios que quienes llevan estas actividades, que lo tienen que hacer, porque ya vimos que la política es un arte, es como sacar adelante a la sociedad, estar en función de la sociedad. ¿Será que se preocupa realmente por el bien de la sociedad? Hay que ver cada vez cómo va saliendo. Lamentablemente, se busca, se mira solo el beneficio. Alguien lo puso por ahí, que eso se ve sus propios intereses. Y los intereses del resto, que miren cómo se las espanta. Porque así se dice. Y si no, miremos, ya les mencionaba nuestro actual presidente. Varias veces se postuló, finalmente llegó. ¿Y qué es por Guatemala? Entramos en el último año de gobierno. Y no nos extraña. En un momento dado, decida relevarse. Si no, miremos el ejemplo que tenemos, como les digo. Para esto, aquí tenemos nosotros todos los ejemplos, aquí todo lo tenemos nosotros, lo hemos vivido, lo estamos viviendo y lo seguiremos viviendo. Nuestros politiqueros siempre van a ser los mismos. Veamos quiénes van a la cabeza de los diferentes partidos políticos. ¿Qué han venido? Con anterioridad. Los que se han postulado con anterioridad. Vemos personas que han dejado mucho que decir a la sociedad, que han tenido acciones nefastas para el pueblo, y están postulando otra vez. Ahora son políticos. Y van a servir a la sociedad, claro, ahorita. Ofrecen. Y lamentablemente, creemos todavía en los falsos ofrecimientos. Por ahí alguien está diciendo que si se le elige, va para facilitar estos inconvenientes que se dan en el tráfico, un tren subterráneo. Qué bonito se oye, ¿verdad? ¿Será que lo lleva a cabo? ¿Para beneficio de la población? No, para beneficio, engrosar sus bolsas, incrementar, llenar sus bolsas. Y lamentablemente creemos en las promesas. Pero si nos damos cuenta, todo esto que nos dicen, todas estas falsas promesas, cada 4 años se dan. Y nos están ofreciendo lo mismo que nos han venido ofreciendo con anterioridad. ¿Por qué? Porque no son políticos, que son politiqueros. Politiqueros tenemos. Y mientras el pueblo no reaccione, pero para reaccionar tenemos que tener una buena educación, se nos tiene que formar bien. ¿Será que tenemos una buena formación educativa aquí en Guatemala? Una buena educación cultural. ¿Se nos educa políticamente? No. Ahí tendrá tiempo, ahí vienen muchos años por delante, ahí va a ir aprendiendo poco a poco. Como les decía, el Ministerio de Educación, que es lo que dice, todos los niños de primer año tienen que ganar, sepan o no sepan leer y escribir. Imaginemos, lo decían antes de la pandemia, con la pandemia esto se vino a agravar. ¿Cómo van nuestros niños después de esos años? ¿Qué formación llevan? Y siendo presencial, había deficiencias. Imaginemos en la forma como se llevó la educación posteriormente a la pandemia. No cabe duda de que lo que tenemos son politiqueros y no políticos. ¿Alguna pregunta? Bueno. Todo bien, licenciada. Gracias. Bueno, vamos a ver Bastante claro. Esto de la comunicación. Porque unos me ponen en el chat que si se escucha bien, otros me dicen que entrecortado, otros me dicen que sí, entonces vamos en el chat, uno sí o no, uno sí o no. Pero vamos a ver de qué manera mejoramos esto. Bueno, este curso, me imagino que ustedes ya tienen su horario, se va a impartir los días martes y jueves. Martes en el primer periodo y jueves en el segundo periodo. O sea que para esta sección, la sección C, el primer periodo del día martes es ciencia política. Y nuevamente, el segundo periodo que está establecido dentro del normativo de la facultad
se dará el día jueves en el segundo periodo. Así es de que yo, si se dieron cuenta, esperé hasta las -4, de ahí voy a empezar a las -20, esperando que se asumen el mayor número de estudiantes para poder comenzar la clase de lleno y poder aprovechar lo más que podemos. Pues les digo, ahorita ustedes van a otro periodo, no sé qué clase les toca posteriormente, yo tengo que dar el otro periodo, entonces les voy a esperar 5 minutos antes para que ustedes tengan oportunidad de salir de mi clase y entrar a la siguiente clase que les toca en este momento. El día jueves, pues entramos a las 7 de la noche para el resto del periodo poderlo aprovechar lo más que podamos. Así es de que yo sí les agradecería tratar de que estemos puntuales, ¿verdad? Para poder aprovechar el mayor cantidad de tiempo, tomando en cuenta de que vamos un poquito atrasados en tiempo, pero como les mencioné en su momento, definitivamente yo al momento de evaluar, voy a evaluar únicamente lo que les dé en clase. Si podría que llegue a cierta razón, no logro abarcar los capítulos que yo tengo previstos, eso lo voy a dejar fuera y únicamente voy a evaluar a lo que yo esté mencionado en clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Me quedan unos minutos, unos 4 minutos. ¿Tienen una pregunta sobre? Dile aquí, Adriana. Buenas noches, licenciada. Disculpe, yo sí tengo una pregunta. Perdone, tengo también problemas con el internet. ¿Para cuándo usted nos podría proporcionar la compilación de documentos que indicó durante el periodo de su clase? Y si nos lo puede facilitar vía correo electrónico, o cómo lo pudiéramos obtener. Como les mencioné en su momento. Compañeros, eso ya lo indicó la licenciada, indicó que el viernes o posiblemente el lunes. Paciencia. Espero, no quieren, no, para no crear faltas expectativas, a partir del lunes ya va a estar. Yo les voy a mencionar el próximo día martes en dónde lo van a vender, qué costo va a tener y cómo va a estar. El libro, se les voy a mostrar la carátula para que ustedes vean cuál va a ser el libro que van a tener ustedes que adquirir. Bueno, yo me refiero incluso a lo que estamos hablando de política. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, como les decía, la política va íntimamente ligada en todo el quehacer de la sociedad. Hay una razón por la cual es que si hablamos de ciencia política, es porque definitivamente la política también es una ciencia. Es una ciencia social. ¿Por qué? Porque se da dentro de una sociedad. Cuando no nos olvidemos que una ciencia, una disciplina, para que sea ciencia, tiene que seguir un proceso. Primero, establecer una hipótesis. Sabemos una hipótesis que es plantear un tema cualquiera, cuál es que nos parece interesante. Cuando ya tenemos claro cuál es el tema que vamos a investigar, por ejemplo, en cuestión de política, entonces, ¿qué tenemos que hacer posteriormente? Recabar información. Vamos a recabar toda la información que tenemos, ya sea en forma escrita, oral, a través de los medios, escritos, etcétera. Vamos a recopilar toda la información. Ese es el segundo paso para que aquel hecho político sea una ciencia. Cuando ya tenemos toda la información, ¿qué tenemos que hacer? Verificar todos aquellos datos. Comprobar todo aquello que hemos recopilado, que hemos recaudado, en torno a un diferente hecho, haber consultado periódicos, haber consultado las hemerotecas, que son periódicos, las bibliotecas, ir a los medios televisivos que tienen en sus archivos, etc. Bueno, ya empezamos a verificar aquellos hechos. Cuando ya lo logramos verificar, entonces, aquel hecho que hemos investigado, podemos decir que aquello se forma parte de la política como una ciencia. Si hay algún dato que no logramos verificar, sigue siendo política, pero no como una ciencia. Ahí está la diferencia. Recordemos que la ciencia sigue, el método científico sigue un proceso, en el cual primero el tema, luego recopilación de datos y luego la verificación, la comprobación de aquellos datos. Si logramos verificarlos,
entonces aquello se forma parte de una ciencia. En el caso de la política indudablemente que es tan antigua como el mismo ser humano, puesto que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de gobernarse. Bueno, hay gobierno en una familia, y si hay gobierno en el seno familiar, ¿qué hay? ¿Qué se está haciendo? Política. Por eso les decía que todo el quehacer del ser humano, continuamente estamos haciendo política. ¿Alguna pregunta? Bueno, se los dejo hasta acá. Ustedes van a otra clase, tienen que salir de esta y entrar a la otra, y yo tengo que darle la salida para entrar a la siguiente clase. Así es de que, feliz noche para todos, estaremos el jueves en el segundo periodo. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, sí.